Meditación del Evangelio con María Valtorta. Capítulo 491. En el templo, el último día de la fiesta de los tabernáculos, y sermón sobre el agua viva. El templo rebosa de gente y de todas formas falta mucho el elemento femenino y los niños, la persistencia de una temporada ventosa y con precoces chaparrones y breves pero violentos debe haber persuadido a las mujeres de ponerse en camino junto con los niños, pero los hombres de todos los lugares de Palestina y los prosélitos de la diáspora atestan, y esta es la palabra, el templo, para hacer las últimas oraciones y las últimas ofrendas, y escuchar las últimas lecciones de los escribas. Los galileos seguidores de Jesús están en su totalidad, los jefes más importantes en primera fila, y en el centro, muy identificado con su condición de pariente, está José de Alfeo con su hermano Simón. Otro grupo apiñado que espera es el de los 72 discípulos, y con esta expresión me refiero a los discípulos elegidos por Jesús para evangelizar, y que han cambiado de número y de caras, porque algunos de los antiguos, después de la defección que siguió al discurso del pan del cielo, ya no están, y se han agregado otros nuevos, como Nicolai de Antioquía, el tercer grupo, y también, muy apiñado y numeroso, es el de los judíos, y entre ellos veo a los arquisinagogos de Emaús y de Hebrón y de Keriot y de Utah. Y está presente el marido de Sara, de Betsur, y los parientes de Elisa. Están junto a la puerta hermosa y es clara su intención de rodear al maestro en cuanto aparezca. Efectivamente, Jesús no puede dar un paso dentro del recinto amurallado sin que estos tres grupos lo circunden, casi como aislándolo de los malévolos, o también de los que simplemente están allí por curiosidad. Jesús se dirige al atrio de los israelitas para las oraciones y los otros le siguen compactos. Y en la medida en que lo permite la gran densidad de la gente, sordos a las expresiones del desagrado de quienes tienen que apartarse y dejar paso al gran número de personas que va con Jesús, él va entre sus hermanos. Y no es dulce, como la de Jesús, la mirada, ni tampoco es humilde, como la de Jesús, la actitud de José de Alfeo, que expresivamente fija sus ojos en algunos fariseos. Oran, y luego regresan al patio de los paganos. Y Jesús se sienta humildemente en el suelo, apoyando la espalda en la pared del pórtico y lo rodea un semicírculo que cada vez se va haciendo más compacto debido a la sucesión de filas de personas que se van poniendo a espaldas de las filas más cercanas a él, sentándose o apoyándose y permaneciendo de pie. Rostros y miradas que convergen en el único rostro, y los curiosos y los que han venido de lejos y no están al corriente, y los malévolos están detrás de esta barrera de fieles, esforzándose por ver y alargando los cuellos y levantándose sobre las puntas de los pies. Jesús, entre tanto, está escuchando a este y a aquel que piden consejos o que refieren noticias o que hablan así de los parientes de Elisa, dando las noticias de ella y preguntando si puede venir a servir al maestro. Y él responde, no me quedo aquí, más tarde vendrá. Y habla el pariente de María de Simón, madre de Judas de Keriot, diciendo que se ha quedado él custodiando las propiedades, pero que María está casi siempre con la madre de Joana. A Judas, que está atónito, se le salen los ojos de las órbitas, pero no habla. Y habla el marido de Sara, diciendo que pronto le nacerá a él otro hijo, y pregunta que cómo puede llamarlo, y Jesús le responde, si es varón llámalo Juan, y si es mujer llámala Ana. Y el anciano arquisinagogo de Emaús le susurra bajo, bueno, pues algún tipo de conciencia en caso, y Jesús en voz baja le responde, y así sucesivamente. Mientras que la gente va aumentando y Jesús alza la cabeza y mira. Estando el pórtico elevado unos cuantos escalones, él, a pesar de estar sentado en el suelo, domina buena parte del patio, por ese lado, y ve muchas caras.
Se pone de pie y dice con voz fuerte y con toda su entonada y fuerte voz: El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Del interior de los que crean en mí brotarán los ríos del agua viva. Y su voz llena el vasto patio y los espléndidos pórticos. Ciertamente atraviesa los de este lado y se propaga a otros lugares y sobrepuja a todas las demás voces, cual un armónico trueno lleno de promesas. Y dice esto y luego se calla unos instantes, como habiendo querido enunciar el tema y dar tiempo a quienes no tienen interés de oírlo, de marcharse, sin causar molestias. Los escribas y los doctores se callan, o sea que bajan sus voces, porque ahora son un susurro, aunque ciertamente malévolo. Y yo no veo a Gamaliel. Y Jesús camina de frente, entre el semicírculo que se abre según va llegando, y se va cerrando a sus espaldas transformándose de semicírculo en anillo. Camina despacio y majestuosamente, y parece deslizarse sobre los mármoles polícromos del suelo, con el manto que está un poco suelto y que le forma por detrás una incipiente cola. Va al ángulo del pórtico, al extremo del escalón que penetra hacia el patio y ahí se detiene. Domina así los dos lados de la primera muralla y alza el brazo derecho con su gesto habitual de cuando va a comenzar a hablar, mientras que con la mano izquierda apretada contra el pecho tiene sujeto el manto y repite las palabras iniciales. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Del interior de los que crean en mí manarán ríos de agua viva. Aquel que vio la teofanía del Señor, que fue el gran Ezequiel, y esto está en Ezequiel 1, 8 al 10 y 37, 1 al 14 y 47, 1 al 19. Sacerdote y profeta, después de ver proféticamente los actos impuros en la profanada casa del Señor, después de ver también proféticamente que sólo los signados con el Tau vivirán en la Jerusalén verdadera, bueno, mientras que los demás conocerán más de un exterminio y más de una condena y más de un castigo, y el tiempo está cercano, oh ustedes que me escuchan, está cercano y está más cercano de lo que ustedes piensan. Por lo cual, los exhorto como Maestro y Salvador a no tardar más en signarse con el signo que salva, y a no tardar más en poner en ustedes la luz y la sabiduría, y a no tardar más en arrepentirse y llorar por ustedes y por los demás para que se puedan salvar. Ezequiel, después de ver todo esto y más, habla de una terrible visión, la de los huesos secos. Día llegará en que en un mundo muerto y bajo un firmamento apagado aparecerán al sonido angélico numerosísimos huesos de muertos. Como un vientre que se abre para dar a la luz, así la tierra va a arrojar de sus entrañas todos los huesos de hombre que sobre ella murió, y en su fango fue sepultado, y desde Adán al último hombre. Y se producirá entonces la resurrección de los muertos para el grande y supremo juicio, después del cual, como un pomo de Sodoma, el mundo se vaciará para transformarse en una nada. Y terminará el firmamento con todos sus astros, y todo tendrá fin, menos dos cosas que son eternas, lejanas en los extremos de dos abismos y de una profundidad incalculable y totalmente antitéticos en la forma y en el aspecto y en el modo con que en ellos proseguirá eternamente la potencia de Dios. Uno es el paraíso, que es la luz, la alegría, la paz y el amor, y el otro es el infierno, que son las tinieblas, el dolor, el horror y el odio. Pero, ¿creen ustedes que por el hecho de que el mundo no esté todavía muerto y que no suenen convocadoras las trompetas angélicas, el inmenso campo de la tierra no está cubierto de huesos sin vida? Requete secos e inertes y separados, muertos y muertos y muertos. Yo en verdad les digo que así es. Entre los que viven y porque respiran todavía, innumerables son los que son como cadáveres, como los huesos secos, vistos por Ezequiel. ¿Y quiénes son? Son aquellos que no tienen en sí la vida del Espíritu. Hay en Israel de estos como en todo el mundo. Y el que entre los gentiles y de los idólatras no haya sino muertos que esperan ser vitalizados por la vida es una cosa natural.
y causa dolor solo a aquellos que poseen la verdadera sabiduría, porque ella les hace comprender que el Eterno ha creado a las criaturas para Él y no para la idolatría, y se aflige viendo a tantas criaturas en la muerte. Pero si el Altísimo tiene este dolor, y es ya grande, ¿cuál será su dolor por aquellos que de su pueblo son huesos que albean sin vida y sin espíritu? Los elegidos y los predilectos y los protegidos y los nutridos y los instruidos por él directamente o por sus siervos y profetas, ¿por qué tienen que ser culpablemente huesos secos, siendo así que para ellos siempre ha descendido un hilo de agua vital del cielo y les ha dado a beber la vida y la verdad? ¿Por qué, plantados en la tierra del Señor, se han secado? Porque su espíritu ha muerto, y si el Espíritu Eterno puso a su disposición todo un tesoro sapiencial para que de él bebieran y vivieran, ¿quién? ¿Y con qué prodigio podrán volver a la vida si han dejado las fuentes y los pastos y las luces que Dios les ha dado y caminan a tientas entre las calígenes y beben fuentes que no son puras y se nutren de alimentos que no son santos? ¿No volverán pues a vivir? Sí, en el nombre del Altísimo, yo lo juro. Y muchos resucitarán, porque Dios tiene ya preparado el milagro. Es más, el milagro ya está activo y ya ha actuado en algunos. Y algunos huesos secos se han revestido de la vida, porque el Altísimo, al cual nada le está prohibido, ha mantenido la promesa y aún la mantiene, y cada vez la completa más. Él, desde lo alto de los cielos, grita a estos huesos que están esperando la vida: vean que yo infundiré en ustedes el espíritu y van a vivir. Y ha tomado su espíritu, pues asimismo se ha tomado, y ha formado una carne para revestir su palabra, y la ha enviado a estos muertos, para que, hablándoles, se infundiera de nuevo en ellos la vida. ¿Cuántas veces en el transcurso de los siglos Israel ha gritado: están secos nuestros huesos, y nuestra esperanza ha muerto, pues estamos separados? Pero toda promesa es sagrada y toda profecía es verdadera, y ha llegado el tiempo en que el enviado de Dios abre las tumbas para sacar de ellas a los muertos y vivificarlos para conducirlos consigo a la verdadera Israel, que es el reino del Señor, al reino del Padre mío y de ustedes. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz que ha venido a iluminar a quien yacía en las tinieblas. Yo soy la fuente de la que impetuosa brota la vida eterna. Y el que venga a mí no va a conocer la muerte, y el que tenga sed de vida, que venga y que beba. Y quien quiera poseer la vida, o sea, a Dios, crea en mí, y de su interior van a brotar no gotas, sino ríos de agua viva. Porque el que crea en mí formará conmigo el nuevo templo, del que emanan las aguas saludables, y del que habla Ezequiel. Vengan a mí, pueblos, vengan a mí, criaturas, vengan a formar un único templo, porque yo no rechazo a ninguno, sino que, por amor, yo los quiero conmigo, en mi trabajo, en mis méritos y en mi gloria. Y vi aguas que brotaban de debajo de la puerta de la casa, a oriente, y las aguas bajaban al lado derecho y al sur del altar. Y esto está en Ezequiel capítulo 47. Aquel templo son los que creen en el Mesías del Señor, que es el Cristo, y en la nueva ley, y en la doctrina del tiempo, de la salud y de la paz, así como de piedras están formados los muros de este templo, de espíritus vivos van a estar formados los místicos muros del templo, que no morirá por los siglos de los siglos, y que desde la tierra ascenderá hasta el cielo, como su fundador, después de la lucha y la prueba. Aquel altar del que brotan las aguas, aquel altar situado al levante, soy yo. Y mis aguas brotan de la derecha, porque la derecha es el lugar de los elegidos para el reino de Dios. Y brotan para mí, para verterse sobre mis elegidos y hacerlos ricos en las aguas vitales. Son portadores de ellas y distribuidores de ellas hacia el septentrión, y hacia el mediodía, y hacia el oriente, y hacia el occidente, para dar la vida a los pueblos de la tierra que esperan la hora de la luz, la hora que llegará, y que sin falta llegará a todos los lugares antes de que la tierra deje de existir. Brotan y se esparcen mis aguas, mezcladas con las que yo mismo he dado, y daré a mis seguidores.
y a pesar de estar esparcidas para hacer apta la tierra, formarán un único río de gracia, cada vez más profundo, cada vez más grande, que irá creciendo día tras día y paso a paso con las aguas de los nuevos seguidores hasta que forme como un mar, y es un mar que con sus aguas tocará todos los lugares para santificar toda la tierra. Dios esto es lo que quiere y Dios hace esto. Un diluvio lavó el mundo dando la muerte a los pecadores, pues un nuevo diluvio que es de otro líquido y que no será lluvia, lavará el mundo y dará la vida. Y por un misterioso acto de la gracia, los hombres podrán formar parte de ese diluvio santificador, uniendo sus voluntades a la mía, y sus fatigas a la mía, y sus sufrimientos al mío. Y el mundo va a conocer la verdad y la vida, y el que quiera participar sí que podrá hacerlo. Solo el que no quiera ser nutrido por las aguas de la vida se transformará en un lugar palúdico y pestífero, o seguirá siéndolo y no conocerá las pingües cosechas de los frutos de la gracia, ni de la sabiduría, ni de la salvación, que sí van a conocer los que vivan en mí. En verdad les digo otra vez, que el que tenga sed y venga a mí, beberá, y no volverá jamás a tener sed, porque mi gracia abrirá en él fuentes y ríos de agua viva, y el que no crea en mí va a perecer, como la salina, donde la vida no puede subsistir. En verdad yo les digo que después de mí no se interrumpirá la fuente, porque yo no moriré, sino que viviré. Y cuando yo me haya ido y no muerto, para abrir las puertas de los cielos, otro que es igual que yo vendrá, y completará mi obra, haciéndoles comprender las cosas que yo les he dicho, y encendiéndoles para hacerles luces, ya que ustedes habrán escogido la luz. Y Jesús calla. La muchedumbre, que ha estado en silencio bajo el imperio del discurso, ahora musita y hace distintos comentarios. ¿Quién dice, qué palabras, es un verdadero profeta? ¿Quién es el Cristo? Se los digo, ni siquiera Juan hablaba así, y ningún profeta tiene su fuerza. Y además nos hace comprender a los profetas, incluso a Ezequiel, que es tan oscuro en sus símbolos. Han oído, ¿no? Las aguas, el altar, está claro. ¿Y los huesos secos? ¿Has visto cómo se han turbado los escribas y los fariseos y los sacerdotes? Y han comprendido la alusión. Sí, y han mandado a la guardia, pero ellos se han olvidado de prenderlo y se han quedado como niños que ven a los ángeles. Míralos ahí. Están como apapanantados. Mira, mira. Un magistrado los llama y los reprende. Vamos a escuchar. Y mientras tanto Jesús está curando unos enfermos que le están siendo acercados y no se ocupa de nada más hasta que, abriéndose paso entre la gente, un grupo de sacerdotes y fariseos, capitaneados por un hombre de unos 30 y tantos o 35 años, pues veo que todos lo evitan con un temor que es casi terror, llega hasta él. ¿Todavía estás aquí? Vete, en nombre del sumo sacerdote. Y Jesús se alza, pues estaba agachado hacia un paralítico y lo mira con calma y con mansedumbre, y luego vuelve a agacharse para imponer las manos al enfermo. Vete, ¿has entendido? Seductor de muchedumbres, o haremos que te prendan. Ve, y alaba al Señor con una vida santa, dice Jesús al enfermo, que se alza curado, y esta es su única respuesta. Y los que amenazan por su parte echan espuma venenosa y la muchedumbre los intima con sus voces de Hosana, que no causen daño a Jesús. Pero si Jesús se muestra manso, no así se muestran José de Alfeo, ni ninguno, y el cual, irguiéndose engallado y echando hacia atrás la cabeza para parecer más alto, grita, Eleazar, tú, que con los que te asemejan querrías abatir el cetro del Hijo escogido de Dios y de David, has de saber que estás cortando todas las plantas y la tuya es la primera, esa de que tanto te jactas, porque tu maldad hace pender sobre tu cabeza la espada del Señor. Y diría más cosas, pero Jesús le pone la mano en el hombro y le dice, paz, paz, hermano mío. Y José, lívido de indignación, se calla.
y se encaminan hacia la salida. Y ya fuera de la muralla refieren a Jesús que los jefes de los sacerdotes y los fariseos han reprendido a la guardia por no haberle arrestado, y que ellos se habían justificado diciendo que nunca nadie había hablado como él, respuesta que había enfurecido a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, entre los cuales había muchos del Sanedrín, tanto que, para probar a los soldados que sólo los necios podían ser seducidos por un loco, querían ir a arrestarlo como un blasfemo, y también para enseñar a la gente a comprender la verdad, pero Nicodemo, que estaba presente, se había opuesto diciendo, no pueden actuar contra él, nuestra ley lo prohíbe y condenar a un hombre antes de haberlo escuchado y haber visto lo que hace, y nosotros de su boca hemos oído y de él hemos visto cosas que no son condenables. Ante estas palabras, la ira de los enemigos de Jesús ya se había volcado contra Nicodemo, y con amenazas e insultos y burlas como contra un necio y un pecador. Y Eleazar ben Anás se había puesto en movimiento personalmente con los más enfurecidos para ir a echar a Jesús, pues a más no se atrevía por la muchedumbre. José de Alfeo estaba furioso y lo sigue estando, pero Jesús lo mira y dice, ¿lo ves, hermano? Y no dice nada más. Pero hay mucho en esas palabras que contienen la advertencia de que él, ya hable o ya calle, tiene razón, y contienen el recuerdo de sus palabras y contienen el índice de lo que son las castas más importantes de Judea y de lo que es el templo, etc. Y José agacha la cabeza y dice, tienes razón, y guarda silencio pensativo, y luego al improviso echa sus brazos en torno a las espaldas de Jesús y llora sobre el pecho de él mientras que le dice, pobre hermano mío y pobre María y pobre madre. Creo que José intuye claramente en este momento la suerte de Jesús. No llores, haz tú también como yo lo hago, la voluntad de nuestro Padre. Así lo conforta Jesús, y lo besa para consolarlo, y cuando José está un poco calmado, se ponen en marcha en la dirección a la casa que les hospeda, y ahí se saludan besándose, y José muy emocionado, y mucho, dice como últimas palabras, ve en paz, Jesús, respecto a todo, pues lo que te dije cerca de Nazaret yo te lo repito y con más fuerza todavía, ve en paz. Ten solo las preocupaciones de tu trabajo, que de lo demás me ocuparé yo. Ve, y que Dios te conforte. Y lo besa una vez más paternalmente en el rostro y en la caricia que como bendición de jefe de familia le deposita en la cabeza. Y luego José saluda a sus hermanos y se saludan también estos y Simón. Pero noto que Santiago, no sé por qué motivo, se muestra más bien un poco distante con José y viceversa. Sin embargo, con Simón hay más afectuosidad, y lo último que José le dice a Santiago es, ¿entonces tengo que pensar que te he perdido? No, hermano, debes de pensar que tú sabes dónde estoy y que por tanto de ti depende el encontrarme, sin rencor. Es más, con muchas oraciones por ti, pero en las cosas del Espíritu no hay que tomar dos senderos juntos, tú sabes lo que yo quiero decir. Ya ves que lo defiendo. Sí, defiendes al hombre y defiendes al pariente, pero no es suficiente para darte esos ríos de gracia de que él hablaba. Defiende al Hijo de Dios, sin miedo al mundo y sin cálculo de intereses, y sí que serás perfecto. Oh Dios, cuida de nuestra madre y cuida a María de José. Jesús, y no sé si ha oído, porque está centrado en saludar a los otros nazarenos y galileos, y terminados los saludos ordena, subamos al monte de los olivos y desde allí nos dirigiremos a algún lugar